Allí donde estás, vamos a orar. Querido buen Dios y Padre, gracias te damos. Estamos llegando casi al final de un año, al final de un estudio temático, en este caso el libro de Josué, y gracias porque en cada lección hemos podido encontrar un mensaje que ha traído paz a nuestro corazón y la alegría de saber que tú sigues a nuestro lado. Te quiero pedir que en esta nueva semana que ya está corriendo, tu presencia esté con nosotros. Frente a los desafíos que nos toque o que estemos enfrentando, danos siempre las fuerzas que necesitamos para encarar todo, siempre guiados por ti, y que en este momento sea tu Santo Espíritu quien nos ayude a comprender tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muy bien, vamos a entrar a los capítulos finales del libro de Josué. Esta semana estamos estudiando el capítulo número 23 y la próxima semana estaremos estudiando el capítulo número 24. Así que son prácticamente los discursos finales que Josué dejó escrito para el pueblo y sin lugar a dudas para nosotros que también estamos camino hacia la Canaán celestial. Así que vamos al día domingo de la lección y vamos a ir al capítulo número 21 de Josué, versículos número 43 al 45. Voy a leer aquí Josué capítulo 21, versículos 43 al 45. La palabra de Dios dice lo siguiente: y de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres. Tomaron posesión de ella y la habitaron. Jehová les dio paz a su alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. Voy a leer ahora el versículo 45. Dice lo siguiente: no faltó ni una palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Y el texto termina diciendo: todo se cumplió. Miren, queridos amigos, en estas palabras que hemos leído hay una repetición con propósito, una repetición intencional. ¿De qué? El versículo 43 dice: dio Jehová. Allí nada más dice toda la tierra. Versículo 44, dio paz a todo lo que había jurado sus padres. Versículo 45, no faltó, es decir, hubo todo. Y termina diciendo, todo se cumplió. Qué interesante, porque Josué lo que está intentando describir y que el pueblo y nosotros podamos entender primero es que por Jehová y únicamente por Jehová es que Israel pudo entrar en Canaán. No fue por las estrategias militares, no fue por la capacidad del pueblo, no fue por la espiritualidad del pueblo, sino fue gracias únicamente a Jehová. Esta repetición que aparece, dio Jehová, dio paz, no faltó nada, está mostrando que el verdadero protagonista de la historia es Jehová. El verdadero dueño, soberano de todo lo que ocurre en la vida tuya, en la vida de tu familia, en la vida de tu iglesia, en tu ciudad, en tu país, quien está guiando cada segundo de la historia de este mundo es Jehová. Y esto es maravilloso, porque el texto dice que no faltó nada. Y esto es algo que siempre el pueblo de Israel pudo experimentar. Porque cada vez que Dios prometía, Dios cumplía. Cada vez que Dios decía, vamos por aquí, Dios acompañaba. Cada vez que Dios permitía que algo aconteciera en el pueblo, o a favor, o en una crisis para el pueblo, siempre había un propósito. Y es lindo saber esto porque lo que hace Dios es darles reposo. Pero el reposo que Dios les da
era justamente el objetivo de Dios. El objetivo de Dios no era pelear militarmente para vencer. El objetivo era que el pueblo finalmente ingresara en Canaán y el texto bíblico dice que todo se cumplió. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios dice, Dios lo hace. ¿Te parece linda esa promesa? Ahora que el año está acabando, ahora que puedes mirar hacia atrás, seguramente puedes ver que hay muchas cosas con las que no estás llegando a esta fecha. Quizá puedes ver que hay muchos sueños que no se cumplieron como tú los imaginaste al inicio de este año. Pero ¿acaso no es maravilloso saber que a pesar de esta caminata de casi 365 días, ¿no te parece lindo que Dios siempre ha estado a tu lado? Que Dios te acompañó a todo lugar, en todo momento, en toda circunstancia. Lo que el día domingo de la lección realmente nos quiere decir es que la palabra de Dios es palabra fiel. La palabra de Dios es palabra absoluta. Lo que Dios le prometió a Abraham muchos años atrás, lo terminó cumpliendo finalmente. Ese es el Dios que tú y yo tenemos. Un Dios en quien realmente podemos depositar nuestra confianza. Por eso, la Biblia, en segunda de Timoteo, quiero invitarte allí, segunda de Timoteo, capítulo número 2, nosotros podemos ver en el versículo número 11, segunda de Timoteo 2, versículo número 11, lo siguiente. La Biblia dice así: palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. El texto que está diciendo: así tú falles, así tú caigas en el pecado, así tú seas infiel al Señor, Dios jamás lo será. Dios es fiel. Dios es un Dios que su fidelidad no la negocia, que su carácter no lo negocia. Y ese carácter es la certeza de la salvación para ti y para mí. Es decir, la certeza hoy en día de que tú puedas ir al cielo, de que yo pueda estar en la patria celestial, no depende de nuestros méritos, no depende de los años que estemos dentro de la iglesia, no depende de cuánto tiempo pasamos leyendo la Biblia, no depende de lo que hacemos o dejamos de hacer. La certeza de la salvación es Cristo Jesús, es su palabra, que es palabra fiel, que es palabra verdadera, que puede pasar lo que sea en este mundo y Dios jamás va a dejar de cumplir su palabra. Amén. Ahí está la certeza para ti, ahí está la certeza para mí. Y te das cuenta cuando ves a lo largo de todo el libro de Josué que hemos estudiado, también el libro de Éxodo que estudiamos hace algunos meses atrás, y te vas a dar cuenta que a pesar de los constantes fracasos de Israel, a pesar de los constantes pecados del pueblo, ¿cuántas veces en el camino el pueblo abandonó a Dios? Ahora yo te pregunto, ¿cuántas veces Dios abandonó al pueblo? Ninguna. Y ahí te das cuenta que así como Dios no abandonó a Israel de ninguna manera, por ninguna circunstancia, pues Dios tampoco te abandonó a ti. Así hoy sientas que hay una multitud de pecados sobre ti. Aún estés cargando culpa hasta este día, aun cuando tengas miedo cuando la noche llega, porque te sientes sola, porque te sientes indefenso, porque sientes que mañana no puede llegar. Dios nunca dejó de amarte. Dios nunca dejó de sentir, de creer que eres una persona
de mucho valor y de mucha estima, porque todo se cumplió para Israel, por su palabra, y todo se cumplirá en tu vida por su palabra. Amén. Vamos al día lunes de la lección, porque a pesar de que Josué muestra la fidelidad de Dios a lo largo de la travesía en el desierto y desde mucho antes, el día lunes de la lección muestra una señal de preocupación. Ahora, qué interesante, porque alguien diría o alguien puede preguntarse, ¿de qué puedo estar preocupado si ya entré a la tierra prometida? Y es una pregunta bastante lógica. ¿De qué puedo estar preocupado yo, tú, si todo lo que te planeaste en el año se cumplió? ¿De qué podrías estar preocupado? Bueno, hay cosas que no estamos viendo, pero que hoy lo vamos a descubrir. Y es un punto realmente crucial. ¿Por qué? Porque Josué capítulo 23, aquí hay palabras de Josué el pueblo que es mejor mirarlas también o escucharlas para nosotros. Josué 23, versículo número 1, dice lo siguiente. Aconteció muchos días después que Jehová concediera paz a Israel de todos los enemigos que los rodeaban, que Josué, ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, a sus príncipes, jueces, oficiales, y les dijo, yo voy a parar aquí, no voy a leer todavía lo que Josué dijo. Presta mucha atención cómo empezó el versículo o el capítulo 23. Ya no es contexto de guerra, ya no es contexto de crisis, es un contexto de paz. Así lo dice el versículo número 1. Israel estaba en paz. Pregúntate por un momento, ¿cuándo fue la última vez que Israel había tenido paz? ¿Cuándo fue la última vez que Israel pudo dormir sin preocuparse por un enemigo? Probablemente nunca antes de que existiera la nación. Pues ahora tenían paz. ¿Qué significaba que tenían paz? Uno, que estaban en Canaán. Dos, que no tenían por qué temer a los enemigos porque ya no habían más enemigos. En ese contexto aparece Josué. Ya Josué, avanzado de edad, la Biblia dice, viejo, llamó a todos los líderes religiosos. ¿Y qué les dijo? Y acá viene un punto importante, versículo número 3. Les dice así, vosotros habéis visto todo lo que Jehová Dios ha hecho. Todo lo que Él ha hecho con todas las naciones por vuestra causa. Pues Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Aquí hay algunas lecciones que me gustaría empezar a detallar. Hay unos puntos principales de la introducción que Josué da. Y el primer punto, y si tú puedes tomar nota de esto, es que el mayor peligro espiritual en la vida de un cristiano aparece después del éxito, no durante la lucha. Y tú dirás, ¿qué significa eso, pastor? Te explico. Cuando tú atraviesas una crisis, tú estás en constante oración, en constante comunión con Dios, en constante clamor, en constante estudio de la Biblia. ¿Por qué tanta constancia? Porque humanamente esperas que Dios haga su voluntad, o que Dios haga la voluntad que tú tienes, o que Dios conteste la oración que tú tanto anhelas, hasta que la contesta. Luego viene la paz. La pregunta es, ¿qué ocurre en ese momento de paz? Porque Israel había batallado tantos años, había luchado tantos años, había caminado en el desierto tantos años, ahora estaba en paz. Pero lo que Josué les dice es que el mayor peligro espiritual aparece en la paz. Porque en la paz el cristiano corre peligro de pensar que no necesita más de Jehová,
que no necesita estar más tiempo en oración, más tiempo en comunión, a menos que haya otra crisis. Por eso el tiempo de paz que haya en tu vida, tienes que entenderlo no como un tiempo de reposo espiritual o de vacación espiritual. No. Si hay un momento de paz que Dios te está dando, sea ese momento para consolidar tu fe, para consolidar tu amor por el Señor, para consolidar tu obediencia a Cristo. Porque de lo contrario, caemos en el peligro de la autosuficiencia, de pensar que estamos listos para esperar a Jesús volver y de pronto no nos damos cuenta que estamos enfriándonos espiritualmente. Ese es el primer principio que podemos extraer de estos versículos. El segundo principio es el siguiente, que en realidad no tenemos que olvidar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Porque las palabras de Josué es, vosotros habéis visto todo, son testigos. Tú fuiste testigo en tu vida, en algún momento, ya sea hace una semana, hace un mes, hace un año, hace 10 años atrás, pero yo estoy convencido que tú has sido testigo de un milagro del Señor. Ese acontecimiento debe llevarte a recordar correctamente quién fue el que actuó por gracia en tu vida. Porque la única manera de poder afrontar el tiempo de paz que Dios nos da es no olvidando lo que Dios ha hecho en el pasado por nosotros. Luego, la palabra de Dios dice en el versículo 4, yo he repartido por suertes como herencia para vuestras tribus estas naciones, tanto las destruidas como las que quedan. ¿Qué está diciendo la Biblia? Dios había puesto a Josué para repartir las tribus. Claro, Josué reparte tribus por orden de quién? Por orden de Jehová. Entonces, las tribus que recibieron, o mejor dicho, los territorios que recibieron las tribus de Israel, no fue por merecimiento del pueblo de Israel. Los territorios que el pueblo recibió fue por voluntad de Dios. No fue un trofeo, no fue una herencia, fue un regalo que Dios les ha dado. Yo te pregunto ahora, ¿cómo tú estás viendo todo lo bueno que ha sucedido en tu vida? ¿Simplemente como un esfuerzo personal que ha traído resultados para ti? ¿O lo estás viendo como un regalo inmerecido de Cristo Jesús? Porque cuando tú empiezas a ver la gracia de Dios como si fuera un derecho tuyo, te estás alejando de la verdad, te estás alejando del camino correcto. Mi querido hermano, mi querida hermana, todo lo bueno que pasa en tu vida, todo lo bueno que acontezca en tu carácter, todo lo bueno que puedan los demás ver de ti, en ti, no es por tu esfuerzo, es por la gracia del Señor. Es por lo que Él ha permitido en tu vida. Es por lo que Él ha colocado en tu corazón y tú lo has aceptado. Pero por favor, ten cuidado de pensar que todo únicamente es por tu esfuerzo, por tu inteligencia, por tus talentos. No es así. No lo es. Además de ello, la palabra de Dios continúa y en el versículo 5 Josué dice, Jehová vuestro Dios echará las naciones delante de vosotros. Es decir, Dios iba a continuar peleando a favor de su pueblo. Aún en el reposo, aún en el descanso, Dios seguiría peleando las batallas de su pueblo. Por eso, mira, hay muchas batallas que tú no has visto. Hay muchas cosas que tú y yo no vemos, que pasan en el mundo invisible, en el mundo espiritual, en aquel mundo que también es parte de, pero que no podemos ver con estos ojos de pecado. ¿Cuántas cosas Dios ha permitido? ¿De cuántas cosas Dios nos ha librado? ¿De cuántas tentaciones el Señor nos ha hecho evitar caer?
Dime si no es gracia de Dios. Dime si no es amor de Cristo. Pues bueno, entonces, no olvides que la batalla en esta vida fundamentalmente es espiritual. La victoria es de Cristo Jesús, pero tienes una parte allí que es ser obediente a Jesús, obediente a la palabra, y ya te voy a explicar esto más adelante. Porque a pesar de que la victoria es de Cristo sobre este gran conflicto, el trabajo humano no es un trabajo pasivo, es un trabajo activo, es una preparación activa, es una vida cristiana activa. No es simplemente creer que Dios resuelve todos los problemas y listo, no. Y vamos a entender esto más adelante, justamente con lo que pasó con el pueblo de Israel. El día martes de la lección lleva por título Límites definidos. Y no está hablando de límites territoriales. Vamos a leer aquí el versículo número 6 y vamos a encontrar aquí algunas enseñanzas. Dice la Biblia, Josué 23:6, esforzaos. Esforzaos mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ella ni a la derecha ni a la izquierda. ¿Cuál es la ley de Moisés? La Torá, que es el Pentateuco, que claramente era lo que el pueblo tenía hasta ese entonces. La ley de Moisés, los 5 libros de la ley. ¿Qué está diciendo Josué? Josué les recuerda y les dice que el futuro de Israel no iba a depender de la fuerza humana, sino iba a depender de la obediencia que el pueblo colocara a la ley de Moisés. Yo pregunto, ¿tú crees que algo de esto ha cambiado para hoy? ¿Tú crees que la victoria en el gran conflicto depende aquí, en este momento, de tu capacidad, de tu estrategia humana? No. Sigue dependiendo de que tu vida y mi vida esté puesta en la palabra de Dios. De que en nuestro corazón haya un deseo natural de obedecer la ley de Dios, de guardar sus mandamientos. Eso es lo que está diciendo. Tu futuro depende de tu obediencia. Y no solamente eso, versículo número 7 les dice, para que no os mezcléis con esas naciones que han quedado entre vosotros. Es decir, el peligro que Israel tenía era mezclarse con otras naciones. ¿Y qué implicaba mezclarse? No era simplemente convivir físicamente, mezclarse en identidad, mezclarse en propósito, mezclarse en la verdad, cambiar la verdad por mentira o simplemente naturalizar el pecado, adorar a otros dioses. Y la única manera de que el pueblo ni siquiera tuviera cuidado con ellos, sino que el pueblo ni pensara acercarse o mezclarse, la única manera era obedeciendo la ley. Era eso. Ahora, ¿cómo continúa el texto? Para que no os mezcléis, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Si tú te das cuenta, aquí hay una serie de acciones progresivas. Primero, mezclarse. ¿Cuál es el peligro de mezclarse? Que al mezclarse tú empieces a mencionar el nombre de sus dioses. ¿Y cuál es el peligro de empezar a mencionar el nombre de los dioses? Que empieces a jurar por el nombre de esos dioses. ¿Y cuál es el peligro de jurar por el nombre de esos dioses? Que empieces a servir y a inclinarte a esos dioses. ¿Qué está diciendo entonces el texto bíblico? ¿Cuál era el temor de Josué? Yo te pregunto, ¿no era un temor real? ¿No sigue siendo hoy en día un temor real? Puntualmente, querer normalizar el pecado. Estamos normalizando el pecado, hermanos.
porque todo mundo lo hace, porque hoy es popular, porque hoy ya el mundo no dice nada, entonces yo hago lo que el mundo hace. Eso es normalizar el pecado. Y eso no está bien, de ninguna manera. Y alguien se preguntará, pastor, pero ¿cómo puedo para no normalizar el pecado? Tienes que darte cuenta que aquello es pecado y que el pecado es abominación a Jehová y que el pecado causa separación hacia Dios. ¿Y cómo puedo darme de cuenta de eso? Estudiando la Biblia, leyendo. Pero si nosotros no pasamos tiempo con Dios, si no vamos a la Escritura, ¿cómo voy a diferenciar lo que es bueno de lo que es malo? Si mi vida no está puesta en Dios, y si no está puesta en Dios, pues está puesta en cualquier otra cosa. Y ese cualquier otra cosa es peligroso. No normalicemos el pecado, porque lo que hoy lo que puede empezar a llamar nuestra atención, mañana puede ser el inicio de la ruina de nuestra vida espiritual. Qué interesante todo lo que pasa aquí, porque Dios empieza a colocar algunos límites. Y vamos a ir a uno más, versículo número 13. Dice la Biblia lo siguiente: sabed que Jehová vuestro Dios no seguirá expulsando ante vosotros a estas naciones, sino que os serán como lazo, como trampa, como azote para vuestros costados y espinas para vuestros ojos, hasta que desaparezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Esto sí cambia completamente el sentido de la fidelidad de Dios, o el concepto que hemos creído de la fidelidad de Dios. Porque ¿cuál es el concepto errado de la fidelidad de Dios? Es que entonces yo toda la vida voy a pecar porque sé que Dios siempre me va a perdonar. ¿Y escuchaste eso? Bueno, el pueblo pensaba similar. Dios siempre me va a perdonar. Es que su fidelidad no cambia. Su amor siempre va a ser igual. Pero ¿qué dice el texto? Dios sabe que si tú caes en estos pecados, le dice al pueblo, si tú te mezclas con otras naciones, si tú fornicas con otras naciones, si tú adoras a otros dioses, si tú mezclas la verdad con mentiras, si tú normalizas el pecado, Jehová ya no va a expulsar a las naciones. Ya no la va a expulsar más. Se van a quedar contigo, le dice el pueblo. Y allí en medio de ti serán una trampa. Serán como un azote para vuestros costados. O sea, va a doler. Será como espina para vuestros ojos. Vas a sangrar. No porque Dios quiera, sino porque a pesar de la reiterativa llamada, consejo de Dios, tú has decidido persistir en el pecado. Y eso no es más problema de Dios. ¿Te das cuenta del peligro? Por eso, hay dos cosas que me gustaría mencionar para cerrar el día martes de la lección. Primero, es que en el día a día, y presta mucha atención a esto, por favor, porque mucha gente me pregunta, me dice, pastor, ¿cómo puedo tomar decisiones correctas en mi vida? Y sabes, esta pregunta no es para filosofar tanto, para pensar tanto. La respuesta es muy simple, es muy directa, es muy coherente. Si tú quieres tomar decisiones correctas en tu vida, si tú quieres confrontar cada decisión para decir qué es bueno o es malo, confróntalas teológicamente, confróntalas a partir de la Biblia. Lo que el mundo hace es decirte, mira, esto es bueno. Y tú dices, sí, es posible ser bueno. Bueno, voy a creer en esto, pero también voy a ir a la Biblia a ver qué me dice. ¿Y cuál es el peligro allí?
Tú vas a la Biblia, lees que esto es malo, pero ves que no es tan malo en la práctica, entonces dices, bueno, voy a hacerlo porque no es tan malo. Entonces la Biblia no es fundamento para tu vida. Tú no puedes fundamentar tu vida y tus decisiones primero en cualquier cosa que el mundo te ofrezca y luego en la palabra. Tú tienes que fundamentar tus decisiones primero y únicamente en la palabra de Dios. Es la Biblia el manual de la felicidad. Es la Biblia el camino a seguir. Es la Biblia el norte por donde tú tienes que avanzar. No vayas a cualquier otra cosa, no preguntes a cualquier otra persona si primero no has sido conducido por la Biblia. Porque aquí está la respuesta de Dios para ti. Está la respuesta de Dios para mi vida. No hay mucha ciencia, hermanos. Es simplemente creer, obedecer y empezar a accionar. Porque tenemos que empezar a ponernos límites que nos hagan entrar en la tierra prometida. Y eso es únicamente por una obediencia natural que nace como respuesta del amor por Dios. Y vamos a hablar de eso más adelante. Vamos al día miércoles de la lección. Y antes de leer, un abrazo grande para los que están conectados a esta hora de la noche. Hay más de 360 dispositivos, así que seguramente hay personas, familias allí detrás. Abrazo para ustedes. Vamos al día miércoles porque aquí entra un tema interesante, importante, y es la ira de Dios. Mucha gente dice, pero la ira de Dios ¿acaso no es lo contrario al amor de Dios? Es lo que estábamos diciendo hace un momento. Pero si Dios es amor y si Dios es fiel, entonces siempre me va a perdonar. ¿Qué tan cierto es eso? Bueno, vamos a leer capítulo 23, versículo número 15 y 16. Vamos allí. Josué 23, capítulo 23, versículos 15 y 16. La Biblia dice, pero así como se os ha cumplido todas las bendiciones de Jehová, vuestro Dios, os había dicho también que traerá Jehová sobre vosotros todas sus maldiciones, hasta borraros de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios ha dado. Es decir, Jehová no te faltó en nada, Jehová cumplió su parte, Jehová cumplió su promesa, no hay más enemigos, estás en paz, estás en la tierra prometida. Amén. Y el pueblo dijo, amén. Ok, bueno, ya te dije eso, ahora te digo lo otro. ¿Qué es lo otro? Pues bueno, que también hay maldiciones. Hay maldiciones si no cumples, si no obedeces. Esas maldiciones no son enfermedades. Esas maldiciones no es la muerte. Esas maldiciones no es quedarte sin trabajo o quedarte sin una casa. No, la maldición, ¿qué es? Perder la tierra prometida. Y el versículo 16 dice, si quebrantáis el pacto que Jehová vuestro Dios os ha mandado, yendo a honrar a dioses ajenos e inclinándose a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y desapareceréis rápidamente de esta buena tierra que él ha dado. ¿Entiendes la figura? Solo si vas tras dioses ajenos, si vas contra su ley, contra su voluntad, pues pasará eso. Si no, tranquilo, no tienes de qué preocuparte. Y aquí te das cuenta que la ira, en realidad, la ira de Jehová es un concepto que está dentro del concepto de la fidelidad de Dios. Dios es fiel, te entrega, pero si tú no obedeces, si tú no vives conforme a las bendiciones que Él te ha dado, simplemente la maldición está allí. ¿Qué significa eso?
que la ira de Dios es una respuesta de Dios al ser humano al rechazo prolongado de su gracia. Porque Dios habló, Dios llamó, Dios advirtió, Dios te llevó al arrepentimiento. Dios coloca su Espíritu Santo para que te convenza de pecado, justicia y juicio. Y tú persistes en tu pecado. Pregunto, ¿qué más puede hacer Dios? Si eres tú quien tiene que tomar las decisiones en la vida. Y porque te ama, Él respeta cada decisión que tú tomes. Pero las consecuencias están allí, no porque Dios las coloque para ti, sino porque simplemente si tú dejas de andar en el camino de la luz, automáticamente hay tinieblas. Si tú dejas de caminar en el camino de la vida, automáticamente hay camino de la muerte. No te pone Dios la muerte, no te pone Dios la oscuridad. Es un resultado natural del mundo pecaminoso. Y de hecho, la ira de Dios no contradice su carácter, porque en el tiempo final, en la última gran batalla, en el Armagedón, Dios va a defender su carácter, colocando el mal a sus pies para siempre. Y lo hará con su ira santa. No es una ira que nace de una reacción emocional. No es una ira que nace de una acción vengativa como la tuya o la mía. Es una acción que tiene como fin poner el final al sufrimiento, al dolor, a la muerte, a todo aquel que sufre injustamente. Esa ira de Dios, ¿te das cuenta? Que no está en contra de su amor y su fidelidad. Es parte de. Pero no tienes por qué tener miedo a experimentar eso si andas en la voluntad de Dios, si andas en su ley, si andas en sus caminos. Por eso el día jueves de la lección lleva por título Aférrate a Dios. Y el versículo número 11 de Josué capítulo 23, la Biblia dice así: guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová, vuestro Dios. Guardar tiene que ver con escuchar, con entender, pero sobre todo con vivirlo. Guardarlo no en el sentido de esconderlo, sino guardarlo en el sentido de que sea parte de mi vida cada día. ¿Y qué es aquello que tiene que ser parte de nuestra vida? La obediencia a Dios, como resultado del amor a Jehová. Pero eso tiene que hacerse diligentemente. Y diligencia tiene que ver con sensatez. Diligencia tiene que ver con esfuerzo. Diligencia tiene que ver con inteligencia para saber por dónde andar. Diligencia tiene que ver con ser conscientes de lo que estamos viviendo en este mundo y de cómo nuestra vida espiritual tiene que empezar a crecer como nunca antes. Diligente tiene que ver con velar a cada momento del día. Diligencia es una obra que el Espíritu Santo puede hacer en nuestra vida. Porque si no hay diligencia, lo que hay es insensatez. Y la insensatez, terriblemente vista en la parábola de las 10 vírgenes, te deja fuera de la boda del Cordero. Por eso el texto dice: diligencia cada uno para que améis a vuestro Dios. Y eso requiere aferrarse a Dios. Y sobre todo en esos momentos de paz, en esos momentos cuando todo va bien. Más que nunca allí, los hijos de Dios necesitan aferrarse a Él.
Porque definitivamente, si entendemos y comprendemos que la lucha en esta tierra no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra el gobernador de las tinieblas, hay que estar diligentes. Por eso, hermanos, hay un versículo que me gustaría leer para poder terminar. Y ese versículo está en el libro de Juan, capítulo 13. Juan capítulo 13, versículo número 35. Juan capítulo 13, versículo 35. La palabra de Dios dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Es decir, el amor que nace de Dios puede estar en tu vida. ¿Cómo? Bueno, el que no ama a su prójimo es porque no ha conocido a quién, a Dios, porque Dios es amor. Entonces, si yo quiero aprender a amar a mi prójimo, yo primero tengo que amar a Dios. Y el amor a Dios no nace por orar simplemente. El amor a Dios nace por entender cada día lo que Él ha hecho en nosotros, en ti y en mí. El amor a Dios nace cuando entendemos su sacrificio, lo que implicó, lo que Él hizo, para que tú tengas la esperanza de vivir eternamente. Pero ese amor a Dios nace de una relación diaria con Él, de un conocimiento a través de su palabra. Cuando tú experimentas el amor de Dios, como dice Juan, o como escribió Juan, lo que la palabra de Dios enseñó: si me amáis, dice Jehová, entonces guarda mis mandamientos. Si amas a Jehová, vas a poder guardar los mandamientos. No es que vas a guardar mandamientos a ver si después de eso amo a Dios. No. Primero ama a Jehová, conociéndolo. Naturalmente vas a obedecerle. La obediencia a su ley, que implica ¿qué? La obediencia a Dios y el amor al prójimo. Hoy sufres por no tener rencor en tu corazón. Hoy sufres por querer hacer venganza. Hoy sufres porque alguien te acabó la vida, te destruyó el año. Hizo poner pausa a tus proyectos, a tus sueños, alguien te decepcionó, odias, guardas rencor, no duermes, no estás tranquila, no estás tranquilo. No vas a poder con ello. Deja que el Espíritu Santo sane aquello. ¿Cómo? Relación con Dios. El amor a Dios trae como consecuencia el amor al prójimo. Ese es el camino. No vayas al último paso si primero no reconoces que sobre todas las cosas Dios es un Dios fiel. Espero que la lección de esta semana sea de gran bendición, que hayas encontrado en el estudio cosas prácticas para tu vida al cerrar este año y casi también al iniciar un nuevo año. Así que donde estás, te mando un fuerte abrazo y te recuerdo que este viernes 19 en el canal de Nuevo Tiempo Films, y quiero invitarte a que vayas allí, yo te voy a dejar el link del canal de Nuevo Tiempo Films en el primer mensaje de este video. El día viernes 19 se estará estrenando el drama musical Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. En 2 horas vas a conocer el Apocalipsis y la esperanza en Cristo Jesús. Estoy seguro que te va a impresionar. Vas a aprender quizá muchas cosas del Apocalipsis que hasta aquí no habías entendido. Pero quiero invitarte a que cuando tengamos la transmisión en vivo, no solo lo veas tú. Quiero invitarte a que lo compartas con tu iglesia, con tus amigos, con toda aquella persona que está interesado en aprender del Apocalipsis de una forma didáctica, pero sobre todo 100% bíblica. Así que te dejo la invitación, suscríbete al canal de Nuevo Tiempo Films,
En breve te lo dejo en los comentarios. Te mando un fuerte abrazo. Que Dios te bendiga y nos vemos la siguiente semana. Chao, chao.